El engaño forma parte esencial de la sociedad de todos los primates superiores, también del hombre, o especialmente del hombre, especialmente de nosotros. El engaño, es verdad que contamos historias maravillosas sobre cómo nuestra sociedad, cómo somos, nos ensalzamos, llenamos de virtudes y de nobles palabras y bellísimas palabras todo el discurso sobre cómo somos, cómo nos comportamos, incluso cómo deberíamos de comportarnos, pero sin embargo la realidad, la base fundamental de nuestra naturaleza como especie, como individuo, está conformada por cosas que no consideramos tan nobles, pero que no deberían tener tampoco esa connotación tan peyorativa. El engaño forma parte esencial de nuestras relaciones para bien y para mal. Engañamos mucho más a menudo de lo que imaginamos, nos engañan quizás menos de lo que nos imaginamos y, y sobre todo nos engañamos a nosotros mismos muchísimo más de lo que somos capaces de percibir. Este quizás es uno de los aspectos más interesantes de todo el asunto, es decir, cómo nos engañamos a nosotros mismos y cómo nos engañan los nuestros, aquellos que consideramos que no nos van a engañar, o que si nos engañan va a ser siempre por un noble motivo. Podemos hacer cosas ya conocidas y cosas muy manidas, incluso tópicos, pero la sociedad humana, como la de todos los primates superiores, como generalmente casi todos los depredadores de grupo, se sustenta en una jerarquía. En una jerarquía en la que se reparte el poder, en el que hay unos más poderosos que otros y en la que el poder, esta ascensión social, esta conquista del poder, se convierte en una de las mayores motivaciones para el comportamiento de todos los individuos. El poder es una de las cosas más buscadas en nuestra sociedad y a lo largo de nuestra historia y en nuestras relaciones personales también. Y el poder tiene esa habilidad de engañar, de ocultarse o también de parecer mucho más poderoso de lo que es. El poder, los poderosos, todos nosotros aunamos esas dos motivaciones, la búsqueda de poder y el engaño. Comienza un año nuevo, comienza este 2025 y comienza este 2025 que hace ya va para algo más de un año, en el que anuncié que iba a ser un año decisivo, un año mucho más decisivo que el 2024 o que el 2030 o que cualquier otro año entre ese en el que estamos, el 2023, y el cumplimiento o no de esa famosa agenda. 2025 es un año importante, todos lo son en realidad, pero este es importante por diversos motivos. Están cambiando muchas cosas. Ahora sí están cambiando muchas cosas, de verdad. Y están regresando, ese cambio nos está llevando de nuevo ¿a qué? A la antigua normalidad, es decir, a la normalidad de siempre. ¿Y cuál es la normalidad de siempre? Pues la normalidad de siempre es aquellas situaciones, aquellas explicaciones, aquellas circunstancias que están sometidas al factor principal en los acontecimientos humanos, que es el factor humano. Es decir, tal y como somos desde hace miles y miles de años. Esto no ha cambiado mucho, no cambia. Es verdad que todo el mundo se agarra a que, bueno, antes podía haber revoluciones, antes podían suceder determinadas cosas, pero ahora no, porque las circunstancias son muy diferentes. Ahora no, porque ha venido una altísima tecnología, entonces todo lo ha cambiado. Ahora no, porque el factor humano es exactamente igual. Y es el decisivo. Quiero decir, nos siguen gustando las mismas cosas, dando miedo a las mismas cosas, seguimos buscando todas las mismas cosas y seguimos utilizando, en términos generales, las mismas tendencias de comportamiento. No el determinismo de que un comportamiento es el que se puede. No. No existe determinismo en la vida ni en el mundo. Es un mundo absolutamente libre, quizá desde un aspecto caótico, pero en cualquier caso es un mundo que no está predicho, en el que, y escuchar bien lo que voy a deciros, el futuro no existe. Pero no existe para nadie, ni siquiera para ese pretendido Dios, porque si es un Dios y el futuro está escrito, el que pinta aquí ya lo tiene, ya está todo dicho, ya está todo hecho, no tiene, el futuro no existe y por eso no existen las profecías. Por eso no se puede ver el futuro, no se puede viajar al futuro o desde el futuro. Por eso no podemos conocer de antemano qué es exactamente lo que va a suceder. Es verdad que podemos conocer lo que es muy probable que suceda. Quiero decir, si vemos de repente una sombra en la que alguien está apuntando con una pistola, bueno, pues podemos saber que ahí muy probablemente
haya una persona con una pistola y que muy probablemente se va a producir un disparo y que muy probablemente se va a producir un disparo que va a dar en quien está frente a esa sombra con una pistola. Entonces decir, fulano va a morir víctima de la violencia y luego sucede y entonces pues la gente dice, pues este hombre ha visto el futuro, sabe lo que va a pasar. No, hombre, no sabe lo que va a pasar. Lo que pasa es que este hombre o esta mujer es capaz de darle importancia a cosas que para otros no les da importancia. Ven una sombra, ni siquiera se fijan mucho, están en sus líos, en sus cosas, en sus asuntos, en sus películas mentales, está contando de la película, de los grandes poderes, de las profecías, de no sé qué, de lo que sea. Y entonces pues no ven la sombra con la pistola. No ven la sombra con la pistola, o incluso muchos que la ven, pues no le dan importancia. Bueno, sí, un tipo que está fijado que lleva una pistola, no, ni siquiera me he fijado. Incluso los que sí se fijan en que hay una pistola y dicen, bueno, sí, había una sombra con una pistola, pero ¿y qué? Eso puede ser alguien que está fingiendo que hay alguien con una pistola, pero en realidad es una artimaña, es una ficción, es una fake news. Es un montaje para engañarnos y para controlarnos y para que tengamos miedo y para asumirnos. No, y luego se produce el disparo y cuando se produce el disparo, pues normalmente estos que están aquí dicen, uy, se callan, se olvidan, esto se pasa y vuelven otra vez con su siguiente película, tal y cual, y ya no recuerdan que efectivamente habían visto una sombra y una pistola, luego se produjo un disparo y murió alguien. Es más, a ese recuerdo luego lo rellenan con toda esta mitología, toda esta capacidad que tenemos para hacer películas, y entonces pues dicen, bueno, es que en realidad ese era alguien que estaba instrumentalizado por el gran poder. Entonces a este lo quisieron matar porque este había dicho que la gripe de no sé cuánto y no sé dónde la habían inventado no sé quién, que posiblemente es verdad. Pero entonces, como dijo esto, pues era un individuo que estorbaba. Pues era un pelagato, hombre. Si le pegaron un tiro, que seguramente pues porque iban a robarle, o por celos, o por vete a saber qué. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos una gran capacidad para engañarnos. Para engañarnos y para contar la película, para contar nuestra vida, para contar lo que sucede, incluso lo que no ha sucedido nunca, contarlo de acuerdo con qué, de acuerdo con nuestra propia mitología, en la cual nosotros somos el creador del mito, pero generalmente no somos el personaje principal de ese mito, que es nuestra vida. Sí, van a ocurrir muchas cosas en este 2025, muchas cosas que son previsibles. Son previsibles a condición simplemente de que hagamos algo muy sencillo, y es pensar con sencillez. Es decir, contemplar las cosas con sencillez, contemplar los acontecimientos con sencillez, ver cómo están las cosas y no perder de vista nunca el factor humano. Porque el factor humano no engaña, quiero decir, todos buscamos el poder, todos buscamos las mismas cosas. Unos se encuentran una película a sí mismos y lo subliman su incapacidad, subliman sus deseos, subliman lo que sea y lo convierten en algo distinto, etéreo, bello, porque tanto los fracasos como sus tendencias, como sus intenciones, como sus deseos, lo convierten en eso, hay una niebla difusa de todo que yo además soy diferente, a mí no me mueve el poder, a mí no me mueve el dinero, a mí no me mueve la riqueza, a ti ¿qué te mueve? Entonces, hombre o mujer, ¿qué te mueve a ti? ¿Te mueve la historieta de a mí no me mueve nada? Porque eso ya es la búsqueda del poder. Eso es la búsqueda, eso es el engaño, y con ese engaño te disfrazas y pareces ahí como lo que no hay y tratas de ocultar tu falta de capacidad para luchar por lo que deseas, tu falta de ambición, tu engaño. Porque el engaño también se intenta ocultar, lógicamente, es alguna paradoja, puede parecer una paradoja o puede parecer una redundancia, pero no lo es, es fundamental. Nos ocultamos nuestros propios engaños a nosotros mismos, si no sería imposible engañarnos. De repente vemos en este 2025, vemos quien lo vea con claridad, porque ya se veía venir, que todo esto del gran poder, estas grandes élites del gran poder que querían imponer a todo el mundo un nuevo orden mundial, una agenda 2030 o 2045 o 2003, o lo que sea, pues estos tipos de repente hemos visto como toda esa agenda, todo eso se ha ido perdiendo, se ha ido acabando, ya no existe esa agenda. Y sin embargo, ante este fracaso, ante este rotundo fracaso de un plan que estaba ahí pergeñado por quien fuera, por quien quisiera, ¿un plan para qué?
para tener más poder. Si es que lo único que hacer es ir al factor humano y ver las cosas con sencillez. Y bueno, contar las películas precisas para poder ver que hay una sombra ahí, que esa sombra puede ser proyectada por alguien que de verdad tiene una pistola. Es así de sencillo, no hay que... Entonces, hay cosas en las que no nos gusta verlo porque consideramos que son fantasiosas, y sin embargo nos metemos en otras fantasías muy superiores. Es decir, la gente no cree en extraterrestres, pero creen en extraterrestres, gente que está fuera de la Tierra, y no solamente fuera de la Tierra, fuera de lo natural. Entonces creen cosas sobrenaturales, espirituales, mucho más fantasioso que simplemente creer en extraterrestres, pero se ríen de los que creen en extraterrestres. Las fórmulas para esconder el engaño, valga la redundancia, porque es muy importante esto, porque si se engaña sin esconder el engaño, lógicamente eso no es un engaño. Quiere decir, todo engaño tiene una superposición, tiene una segunda instancia que es la verdaderamente eficaz. La manera de esconder el engaño, las fórmulas que se tienen para esconder el engaño, una de ellas muy interesante, que está funcionando, que lleva funcionando un tiempo y que ha funcionado siempre, pero ahora con mucha más eficacia si cabe, es la de utilizar a los propios contrarios, al enemigo, al que quiere revelar tu engaño, al que quiere señalarte, decir, este está engañando, este tal, este está haciendo... Entonces, una manera muy sencilla que tienes de encubrir tu engaño es utilizar al mismo que quiere revelar tu engaño. Y eso no solamente es posible, eso es muy habitual. Y con las nuevas tecnologías es igual de habitual que antes, lo que pasa es que luce más. Claro, las nuevas tecnologías amplifican todo, es con una especie de lupa muy grande. Una lupa muy grande que cualitativamente no cambia nada, es lo mismo esencialmente. Lo que puede cambiar es cuantitativamente, o más aún que cuantitativamente, la facilidad para engañar, para controlar, para aplicar tu poder sobre los demás con menos esfuerzo, con menos gasto de energía, necesitando menos gente que vigile por ti, porque ahora son máquinas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo puede la gente poderosa o la gente no poderosa tapar su engaño? Pues utilizando a otro, ¿para qué? Para que haga que nos fijemos en cualquier cosa menos en el engaño, en nuestro propio engaño. O mejor dicho, para que nos fijemos en el engaño que alguien está promoviendo, pero no en el encubrimiento de ese engaño. Esto puede parecer algo enrevesado. Dicho antes, pensar con sencillez. Bueno, esto es pensar con sencillez. Porque pensar con sencillez no quiere decir dejar de ver la complejidad del mundo, sino dejar de pensar el mundo en términos complicados que nos llevan a ¿qué? Al no entender nada. Alguien, en este caso los poderosos, propagan un cebo o lanzan un cebo. Y sobre ese cebo pues corren ¿quiénes? Los que más apetecen ese cebo, los que están pendientes del cebo. ¿Quiénes son los que están pendientes de ese cebo? Pues los disidentes, además los disidentes conspiranoicos, los que están esperando ver el qué, señales de ese poder oculto, porque el poder, y este es un cebo fundamental, se oculta. Ocultamos nuestro engaño y ocultamos nuestro poder. En otras ocasiones lo amplificamos. Forman parte del mismo cebo. De manera que la disidencia cae rápidamente en correr detrás de ese cebo. Y ese cebo, ¿qué es lo que intenta? Bueno, pues el cebo ese intenta que los poderosos parezcan que tienen muchísimo más poder del que tienen. Y lo hace simplemente aquellos que luchan contra ese poder, teóricamente y con muy buena fe y muy buena voluntad. Entonces genera una especie de mitología, de superpoder del hombre oculto, de ese poder oculto, inaccesible, y por tanto se va creando un mito. Y el poder de alguien que tiene un poder de golpear con una fuerza de 20 kilos, pues se le supone que tiene una fuerza de golpear de 3.000 kilos. Claro, ¿quién lucha contra él? No se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es admirar y odiar al mismo tiempo su poder. En una especie de sentimiento ambivalente que es el que sienten muchos disidentes que han mordido ese cebo y ese anzuelo, y están ahí atrapados en esa cuerda, en esa caña del pescador. ¿Qué otro cebo propagan directamente? Bueno, los poderosos en este caso, cualquiera que quiere ocultar su engaño, pues que hay un grave problema, que viene un problema, intentan asustarte. ¿Por qué? Porque la gente que está asustada o que se le mete prisa para decidir, pues no es capaz de pensar bien, ni discernir bien lo que le interesa, lo que le conviene, ni siquiera lo que desea, porque se le olvida lo que desea. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que esto está pendiente ahí del fin del mundo, de esa catástrofe, de ese peligro que te amenaza, esa amenaza, y entonces, bueno, pues ya lo hemos dicho en el vídeo pasado, te roban la cartera tranquilamente, te engañan, te hacen hacer lo que ellos quieren que tú hagas y no lo que tú quieres hacer. Y ahí vienen todas las mitologías milenaristas, todas las profecías milenaristas del fin del mundo, de se avecina una catástrofe tremenda, va a haber una epidemia tremenda, quieren acabar con la humanidad. Nada de esto ha sucedido en todo este tiempo, absolutamente nada. Bueno, pero ahí seguimos, ahí sigue todo el mundo esperando la gran destrucción, la gran hecatombe, el fin del mundo. Y no hay fin del mundo. No hay fin del mundo, ni lo ha habido hasta ahora, ni lo va a haber. No hay nada en absoluto de todas esas tremendas y universales y gravísimas desgracias. Y por último, ¿cuál es un tercer cebo que utilizan, que es muy eficaz, los poderes que lo utilizamos todos, que lo utilizan también estos poderosos? Pues algo muy sencillo, es decir, mira, yo soy superpoderoso, que amplifiquemos su poder, que estamos asustados, que estemos pendientes de que viene una tremenda desgracia, una tremenda amenaza, porque ahí eso abre la puerta a ellos, primero a que nosotros no pensemos con tranquilidad y no veamos lo que es, estemos asustados y nos predispongamos a ser salvados, a ser protegidos, o incluso aceptar ese superpoder o esa gran desgracia resignadamente, porque claro, como ya sabíamos que venía el fin del mundo, como sabíamos que venía el fin de la libertad, el fin de la prosperidad en Europa, el mundo europeizado, todas estas cosas, como sabíamos que venía el NOM, pues que ya está, ya como ya lo sabíamos, pues ya no hacemos nada. Pero un tercer cebo muy interesante que se utiliza también es el de, lógicamente, el de nuestra debilidad. Yo soy muy poderoso, viene algo que va a ser una gran desgracia, tú vas a pasar a ser mi dominado, acéptalo como una nueva normalidad, lo aceptamos porque ya está profetizado, pero además es que tú no vales nada. Yo soy muy poderoso, tú no vales nada. Es maximizar el poder, que nosotros mismos ensalcemos y maximizamos el poder de los poderosos y por tanto que minimicemos nuestro propio poder. Que minimicemos nuestra propia capacidad. Yo no soy nada, yo no valgo nada, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer uno? Habría que juntarse todo el mundo, hacer una manifestación de 5 millones de personas castellanas arriba y entonces nada, muchachos. Ese no es el poder. Eso es un rebaño. De manera que los nuestros, los disidentes, los que buscan nuestra libertad y su libertad, la de ellos y la nuestra, con muy buena fe, siempre debemos de tener eso en cuenta porque además es un aspecto fundamental, porque si no existiera esa buena fe, rápidamente se descubriría que están engañando, entonces dirán, este en realidad no... Este tipo va con intención, este está pagado por el laboratorio, está pagado, que eso también no sucede. Sobre todo con aquellos que pueden ser más eficaces a la hora de hacerle daño al poder. Rápidamente se les estigmatiza y se les dice, no, pero es que este una vez cobró de no sé qué laboratorio. En realidad, este que está hablando en contra de esto, en contra de aquello, es que en el fondo forma parte de los laboratorios. Este en realidad está comprado por las élites satánicas, por el sionismo, porque en realidad, mira, ha dicho que quiere que Israel... Entonces, y le buscamos a todos los más, nosotros mismos, los nuestros y nosotros mismos. Le buscamos a todos esos que pueden ser o que pueden estar empezando a hacer daño de verdad a los poderosos, le buscamos una merma. Los rebajamos, le quitamos, sí, pero este en realidad no es de los nuestros. En el fondo es de ellos. Y ya está. Y nos hemos quedado sin uno que podía... ayudarnos a dar un pasito para adelante, aunque fuera solamente un paso. Nos engañan los nuestros con muy buena intención, con muy buena voluntad. Y entonces nos vemos, por ejemplo, el que todos estos planes invencibles de los todopoderosos ocultos se están viniendo abajo uno detrás de otro. Y aquí entonces rápidamente aparece pues la estrategia que tenemos todos los humanos, todos y cada uno de nosotros, para darle la vuelta a las cosas y esconder nuestro engaño y esconder también nuestra debilidad y nuestro error. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Pues que se empieza a aplicar a todo esto que se viene abajo, a todos estos líderes, a todos estos personajes, a todos estos eventos que están haciendo que la agenda, todo eso que parecía invencible, que hace nada decían todos los disidentes, la inmensa mayoría de los disidentes, decían esto es imposible, viene tal, nadie puede luchar contra esto. ¿Quién como la bestia? Nadie puede hacer nada contra la bestia, nadie puede hacer nada contra Dios. Dios bueno, Dios malo, da igual, porque ese es el todopoderoso.
ese es el gran poder, pues esto terminaremos dentro de 2 o 3 años todos esclavizados, terminaremos sufriendo latigazos, terminarán exterminando, ¿no?, al 80, al 90% de la población, terminarán, pues como todo esto se viene abajo. Entonces rápidamente, ¿qué es lo que se hace? Aquellas personas, aquellos movimientos sociales, culturales, políticos, aquellos acontecimientos, aquellos sucesos que tumban, que han ido tumbando y que están tumbando, que ya prácticamente han tumbado ese plan que era intumbable, la Agenda 2030, el NOM, el poder en la sombra, los poderosos, la élite satánica, pues entonces los convertimos en ¿qué? Es que en realidad están trabajando para el poder oculto. Porque como el poder oculto nunca ves dónde llegan sus latiguillos, entonces, en realidad, míralo, este acaba de decir tal cosa que favorece a tal gremio, a tal persona, a tal movimiento, a tal ideología, a tal religión que la hemos encuadrado, ya la hemos metido en ese poder oculto, en ese tremendo poder oculto. Entonces, en realidad, dicho eso, en realidad porque está manejado por esto. No, es que nadie puede ir en contra de los poderosos así de frente. No hay nadie que tenga el suficiente poder como para decir, bueno, ahora yo a estos que manejan, por ejemplo, el dinero, gente que maneja dinero, pues ahora voy yo a pasar de ellos, voy a ir en contra de ellos, me los voy a cargar directamente. No, porque nadie tiene ese poder. Ni ellos tampoco tienen el poder para evitar que surja gente que les frene y que les ponga y que le haga frente y que les haga ganar menos dinero. No existe ni uno ni otro. Y por tanto, las cosas no son o este aplasta o los nuestros aplastan, o los otros aplastan o los nuestros aplastan. No, ese poder no ha aplastado. Pero es que nosotros, ¿quiénes somos nosotros primero? Pero aparte de eso, es que los nuestros, los que se oponen a ese tremendo poder, tampoco tienen suficiente poder como para oponerse frontalmente y vencerlo frontalmente. Y esta idea de que en realidad lo siguen teniendo todo controlado, esos mismos que están perdiendo, que no tienen ese poder, porque tenemos esa capacidad para ensalzarlo sin límite, o sea, estos como en realidad tienen tantísimo poder, el hecho de que parezca que están perdiendo, primero, no nos lo creemos, pues no están perdiendo, porque esto sigue adelante de sus planes. Pero segundo, aunque no lo creamos, pues entonces lo que decimos, no, en realidad lo que pasa es que están cambiando de estrategia, están cambiando de personas, ponen a este en vez de aquel, cambian el eslogan, cambian esto, lo otro, pero en el fondo todo sigue adelante, sigue lo mismo, porque ellos son inderrotables, ¿veréis? Es que los superpoderosos no ya es que tengan poder como todo el mundo y el poder se puede ganar o perder, y lo puede ganar y perder todo el mundo, y además el poder no te garantiza que siempre vas a ganar, sino que estos son superpoderosos, están más allá, son sobrenaturales, están por encima de qué, de todo, de nosotros, de nuestra fuerza, de las circunstancias, todo. Son una especie de élite sobrenatural. Y bien, entonces lo que ocurre es que están cambiando de eslogan, cambian este, cambian al otro, pero todo sigue exactamente igual. Ellos van a conseguir lo más importante, que es seguir siendo todopoderosos y bueno, y ahora, pues como tienen cintura, como saben hacer bien las cosas, pues ahora de repente cambian. Pero por ahí la cuestión no está ahí, la cuestión no está en que todo el mundo engaña y oculta su engaño, en que nuestros grandes esfuerzos consisten en engañar y en descubrir los engaños, y que este esfuerzo por descubrir los engaños puede ser manipulado, puede ser utilizado, y de hecho lo es. Y entonces hace que, como vivimos en una jerarquía, a los poderosos, a los que están por encima, amplifiquemos. Esto sucede con todos, con los humanos, con los chimpancés, con los bonobos. Amplifiquemos ese poder que tienen, lo hagamos mucho más grande. ¿Por qué? Porque eso viene bien para la estabilidad de la sociedad, que todo el mundo acepte la jerarquía, ese orden, que no haya unas constantes luchas de poder, porque eso destruiría la sociedad y la haría débil frente a otra sociedad que, sin embargo, acepta esa jerarquía y que viven con más tranquilidad y que dedican sus esfuerzos a ganar a los de fuera. Todo esto es verdad, todo esto sucede. Pero veréis, lo importante no es esto, no es la capacidad de engañar, no es la capacidad de descubrir el engaño, no es la capacidad ni siquiera de engañarnos a nosotros mismos. La cuestión, por tanto, no es lo que hagan, ni los poderosos, ni los débiles, ni los que están al lado, ni los que están enfrente. La cuestión no es, fijaros bien, tampoco ni siquiera lo que suceda. No importa lo que suceda. La cuestión no es lo que hagan otros, la cuestión es lo que hacemos o no hacemos nosotros. La cuestión clave está en volvernos hacia aquí, hacia nosotros, y ver exactamente en este ámbito en el que somos todopoderosos, porque decidimos nosotros. La cuestión está en que
pensamos mucho menos cuál es nuestro superpoder y el ámbito de nuestro superpoder, y cuando lo pensamos, o incluso en algún momento de inspiración, lo vemos ese ámbito de poder, no nos lo creemos. Y cuando nos lo creemos después, no lo utilizamos, no lo aplicamos ahí. Pero tenemos un ámbito en el que somos absolutamente poderosos. Somos todo eso que vemos en esos poderosos. Tenemos el poder absoluto. ¿Tenemos el poder absoluto sobre todo en este mundo? No, no somos Dios. Esto es lo que nos dicen algunos como buena intención. ¿Para qué? Para que después de eso nos sintamos fracasados. Es una técnica que se llama la maximización o maximilización. Y es decir, oh, tú eres un Dios. No ya eres como un Dios, no ya tienes las mismas capacidades que se le atribuyen a los dioses, a estos dioses que van aquí. No, no, tú eres un Dios. Tú creas tu realidad. Y por tanto, muchachos, si estás creando tu realidad y tu realidad es una mierda, pues que eres un mierda. Estás fracasando. Y entonces uno se enfrenta con qué. Lo que uno se enfrenta no es con eso que te estás diciendo de muy buena manera. Este personaje, este personaje que te abre los ojos, que quieras interpretar, este sabio que te dice, no, no, tú eres un Dios. Te está diciendo una cosa muy buena, ¿verdad que sí? Te dice una cosa fantástica. No, no, te está diciendo, eres un fracasado. Porque si eres un Dios y tu vida es una mierda y va a seguir siendo una mierda y sigue siendo una mierda, pues quiere decir que es que eres un fracasado, que es que no vales para nada. Porque siendo un Dios, mira cómo estás. No, es que no somos un Dios. ¿Tenemos un poder absoluto en qué? En un aspecto que es el ámbito nuestro personal, el ámbito individual. En aquel ámbito en el que somos nosotros los que decidimos. Decidimos si entrar o salir, si llamar a este o no llamar a este, si irnos con este o no, sin seguir con este o no, sin dedicar nuestro esfuerzo a conseguir dinero o a no conseguir dinero. Todo eso lo decimos nosotros. ¿Decidimos si finalmente vamos a conseguir dinero? No, eso forma parte del acontecimiento. ¿Decidimos si este o aquel quiere estar con nosotros? No, eso forma parte de los acontecimientos, porque los otros son acontecimientos. Le suponemos una voluntad, pero ante nosotros se comportan como un acontecimiento. De repente no viene contigo esta persona. Bueno, pero no viene porque ha decidido no venir conmigo. Voy a ver si lo engaño, voy a ver si lo convenzo. No, no, vale, lo puedes intentar todo eso. Pero es un acontecimiento. Decidimos en aquello que nosotros decidimos. Es una tautología, una redundancia, ¿verdad? Es una cosa absurda. La he repetido muchas veces, la repetiré muchísimas veces. ¿Por qué? Porque a pesar de repetirlo muy a menudo, nuestra capacidad para engañarnos y para ocultar el engaño que cometemos contra nosotros mismos es tan eficaz, es tan grande, que no nos damos cuenta de que ni siquiera ahí en ese ámbito en el que somos todopoderosos, ahí sí, somos todopoderosos, que es el ámbito de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, pues tampoco lo ejercemos. ¿Por qué? Pues porque nos han convencido, nos autoconvencemos, nos vamos diciendo que no puedo, es que yo no puedo. ¿No puedes qué? No, es que yo no puedo, pero no puedes decidir irte. No puedo. A lo mejor no puedes irte porque te han cerrado la puerta, pero decidir irte sí, ¿verdad? Bueno, hazlo eso al menos. Puedes decidir enfocar tu voluntad en ese único objetivo y dejarte de toda la historia alrededor. Sí, puedes, ¿verdad? Sí. Puedes pensar con sencillez, ver las cosas con sencillez. Es decir, yo lo que quiero es irme. No, pero es que mira, ahora resulta, ¿sabes lo que está pasando en Corea? Vi que cuenta lo que está pasando en Corea. No, es que mira, es que fulanito de tal lo van a despedir. Es que Menganito se queda solo esta noche porque tú has pensado que fulanito se queda solo esta noche. Pensar con sencillez. Yo quiero irme de aquí. Aplicar tu voluntad a un solo punto, a intentar irte de ahí, a poner toda tu capacidad, todo tu superpoder, todo aquello que tú sí puedes hacer en irte de ahí. Si puedes mover la mano y abrir la puerta, pues mueve la mano y abre la puerta, no dejes la mano, no es que yo no puedo la mano sí puedes moverla, puedes todo eso, y lo que no puedas hacer, pues ya no lo puedes hacer, y punto. Y luego dejar libertad a todo el acontecimiento, a todo el mundo, a todo alrededor. Tú te centras en ese pensamiento, piensas con sencillez, aplicas tu voluntad a ese único objetivo, a ese único punto, y lo demás te da igual. Olvídate de eso. Olvídate por completo. 3 principios básicos. 3 principios básicos que podemos aplicar en toda nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos sirva como un antídoto en contra del engaño y el autoengaño. Piensa con sencillez. Aplica tu voluntad a un solo punto y olvídate de todo lo demás. Deja libertad a todo lo demás. ¿Cómo nos engañan
los nuestros, pues así, como os he contado. ¿Cómo nos engañamos nosotros? Así, exactamente así. Porque veréis, nosotros somos el principal nuestro. Los nuestros somos yo, nosotros, tú, para ti. Y los nuestros nos engañan. Nosotros nos engañamos. Y nos engañamos en el engaño trascendente, en el decisivo, en el fundamental, en el que tiene más capacidad de decisión, en ese que es el factor humano, el factor último, que es el de negarnos a ver nuestro ámbito de superpoder. No nuestro ámbito de superpoder, el único ámbito en el que somos todopoderosos. Y entonces, al no verlo, al no aceptarlo, al decir no puedo, pues no ejercemos ese poder. Y eso tiene unas consecuencias para determinar lo que finalmente nos sucede en la vida, cómo nos va la vida, muy superiores a cualquier otra historia, a cualquier otro engaño, a cualquier otro superpoder, a cualquier otra película. Porque veréis, cuando de verdad o finalmente vemos que tenemos ese poder absoluto en un ámbito determinado, ese ámbito que nos corresponde a nuestra vida, a nuestro entorno cercano, pues y vemos que sí podemos, es decir, que tenemos ese poder y podemos ejercerlo. Luego viene la otra historietita, que es el engaño final. El engaño final que utilizan los poderosos, los que no quieren que tú utilices ese superpoder tuyo para ti, y el engaño que utilizamos en contra de nosotros mismos, convertidos en los nuestros que de buena fe nos engañan a nosotros mismos, que no sé, primero, no puedo, eso lo solucionas, y finalmente llegas a no debo. Sí puedo aplicar esto, pero claro, no debo, porque claro, si yo hago aquí lo que me da la gana, si yo utilizo este superpoder para hacer lo que yo quiero hacer, si yo me voy, este o esta se quedan tristes. No debo. Y al final, ese truco malabar, ese truco definitivo para engañarnos, para que no utilicemos el único y verdadero superpoder que existe en el mundo, que es el de cada uno consigo mismo. Esa especie de miniatura de Dios todopoderoso que somos nosotros mismos, pues perezca. Mejor dicho, no llegan a nacer nunca. Ese poder no se desarrolle, no nazca. Cuando nace, perezca. Y si no perece, se utilice lo mínimo posible. Por tanto, para que nuestra vida esté mínimamente determinada por ¿quién? Por nosotros mismos. Porque veréis, si la vida no está determinada por nosotros mismos, esa vida no es nuestra, no la estamos viviendo y estamos muertos en vida. Y somos zombies, esos zombies que salen en las películas. Intentamos contagiar a otros, convencer a otros de que su vida no esté determinada por ellos mismos en la medida en que ese poder que poseemos todos no lo utilicemos. No lo utilicemos. Y si lo utilizamos siempre va a ser para nosotros, aunque sea para ayudar a otros, pero va a ser siempre para nosotros. Nos engañamos, nos engañan los nuestros. Nos cuentan con muy buena fe que ese superpoder que parece estar siendo derrotado, que todavía muy pocos ven que está siendo derrotado, que casi nadie ve que ha sido completamente derrotado, pues en realidad ese superpoder sigue siendo un superpoder y que al final se va a seguir saliendo con la suya y que al final simplemente va a cambiar a los personajes y a los eslóganes y todo en su agenda, pero que va a seguir, su agenda sigue adelante. Sí, pero esto no cambia nada. Sí, pero esto no cambia nada, no vales nada. Y el final de no vales nada termina en uno mismo diciendo no valgo nada. No valgo nada y no tengo ningún poder. Porque mira, me decían que yo era como un dios, aquellos que querían que yo progresara, evolucionara espiritualmente y descubriera mi divinidad y entonces viera que la realidad la creo yo. No, la realidad no la creamos nosotros. La realidad se nos impone muchas veces, pero todos esos que decían todo eso, al final han conseguido que no me dé cuenta de que soy todopoderoso. Pues ejercer vuestro supremo poder. Ejercer como miniatura de Dios. Porque quien sea que nos haya creado, Dios o el diablo,
el mundo, la evolución del universo, lo que queráis pensar, o la simple casualidad, nos ha hecho como un Dios, con el poder de un Dios. Él nos ha hecho todopoderoso, pero en un ámbito determinado en el que nunca actuamos, o muy pocas veces actuamos. Llenar vuestra vida de poder, de vuestro propio poder. Y recordar esos 3 principios fundamentales. Piensa con sencillez. Aplica tu voluntad a un solo punto, al punto que está en tu mano. Aplicar. Porque la voluntad es la expresión de ese poder. Y olvídate de todo lo demás. Ya está. Sencillo, ¿verdad? Sin embargo, no lo hacemos.